Buenos días, en esta ocasión vamos a explicar el cálculo de la ley de Ohm en un circuito eléctrico. Comencemos. Tenemos este circuito en paralelo en el cual nos dan los siguientes valores. El valor de la resistencia 1, que es igual a 3 ohmios, el valor de la resistencia 2, que es igual a 9 ohmios, el valor de la resistencia 3, que es igual a 12 ohmios, el valor de la diferencia de potencial externa, que es igual a 12 voltios, la intensidad, que es igual a 10 amperios, y la resistencia interna, que es igual a 1 ohmio. Nos pide calcular A, la resistencia externa, B, la resistencia 4, C, el voltaje interno, E, la resistencia total y F, la intensidad en cada resistencia. Comenzamos calculando la resistencia externa. Tenemos la fórmula, la diferencia de potencial entre AB igual a la intensidad total por la resistencia externa. Como necesitamos saber el valor de la resistencia externa, despejamos. Entonces nos da que la resistencia externa es igual a la diferencia de potencial AB entre la intensidad total, que ya teníamos los valores anteriores que nos habían dado. Si recordamos, el valor de la diferencia de potencial es 12 voltios y el valor de la intensidad es 10 amperios. Sustituimos esos valores en 12 voltios entre 10 amperios me da igual 1,2 ohmios. Tenemos por acá lo que es el cálculo de la resistencia externa. Seguidamente tenemos el cálculo de la resistencia R4, que como es un circuito en paralelo se hace de la siguiente manera. Se coloca 1 entre la resistencia externa es igual a la sumatoria de cada una de las resistencias. Despejamos 1 sobre R4, que es el valor que necesitamos saber. 1 entre R4 va a ser igual a 1 entre la resistencia externa menos la sumatoria de todas las resistencias. Sustituimos los valores de cada uno, el valor de la resistencia externa, que fue la que nos dio en el ejercicio anterior, que es 1,2 ohmios, y el valor de cada una de las resistencias. Para R1 3 ohmios, para R2 9 ohmios y para R3 12 ohmios. Esos datos nos dieron al principio del ejercicio. Continuamos. 1 sobre R4, el valor es 1 entre 1,2, que queda igual, y la sumatoria de las fracciones me da 19 entre 36. Realizamos todo el procedimiento y nos da el siguiente valor. 11 entre 36 avos. Como necesitamos saber el valor de la resistencia y se encuentra dividiendo, invertimos la fracción y el valor sería 36 entre 11 ohmios. Luego necesitamos saber lo que es el cálculo del voltaje interno, que no es más que la diferencia de potencial interno o el voltaje interno es igual a la intensidad por la resistencia interna. Tenemos el valor de la intensidad, que es 10 amperios, y la resistencia interna también nos lo dan en el comienzo del ejercicio, que es 1 ohmio. Multiplicamos 10 amperios por 1 ohmio, nos da un total de 10 voltios. Luego, calculamos el valor de la fuerza electromotriz, que es la sumatoria de la diferencia de potencial externo más la diferencia de potencial interno, o el voltaje. Es lo que es igual a el voltaje externo, que es 12 voltios, más el voltaje interno, que es 10 voltios, eso nos da un total de 22 voltios. Por ese lado tenemos el valor de la fuerza electromotriz. Seguidamente nos van a calcular la resistencia total del circuito, que no es más que la sumatoria de la resistencia externa más la resistencia interna. La resistencia interna nos da un valor de 1,2 ohmios y la resistencia interna es 1 ohmio. Se suma y nos da un valor de 2,2 ohmios. Luego vamos a calcular lo que es la intensidad de cada resistencia. Tenemos la diferencia de potencial AB es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Como necesitamos saber el valor de la intensidad, despejamos lo que nos da la intensidad 1 es igual a la diferencia de potencial AB entre la resistencia 1. La diferencia de potencial AB, el valor es 12 voltios y el valor de resistencia 1 es igual a 3 ohmios, lo que nos da un resultado de 4 amperios. El ejercicio, el procedimiento se realiza igual para conseguir el valor de todas las intensidades. Solamente lo que cambiaría sería sustituir el valor de la resistencia. Vamos a explicarlo. Para calcular la intensidad 2 se coloca el mismo valor de la diferencia potencial en AB, que es 12 voltios, y sustituimos el valor de R2, que es 9 ohmios, nos da 1,33 amperios. Luego, para calcular la intensidad 3,
sustituimos igualmente 12 voltios entre el valor de la resistencia 3, que es 12 ohmios, nos da un valor de 1 amperio. Y para calcular la intensidad 4, igualmente 12 voltios entre el resultado que nos dio anteriormente, que es 36 sobre 11, nos da un valor de 3,66.